Quisiera empezar primero con una explicación muy breve con un par de infografías relacionadas a cómo funcionan los humedales. Es muy común que se tenga un desconocimiento generalizado de cómo hace la propia naturaleza para trabajar por sí misma, para poder depurar y para poder limpiar cierto tipo de calidad de aguas. Entonces, por un lado, tenemos cómo es que funcionan las aguas combinadas. Voy a empezar por este lado. Algunos les da preocupación cuando escuchan que van a llegar, que van a trasladarse aguas de drenaje, aguas de desechos domésticos, y se va a combinar con aguas de lluvia, con toda la que viene, las cargas pluviales, que en este momento además han sido en una buena cantidad. Lo que hacen es que al combinarse se llegan a donde está un suelo que tiene un tipo de flora y un tipo de sedimentos que van a trabajar para poder hacer la depuración. Estas plantas son naturalmente desintoxicadoras. El tule, por supuesto, que es la planta más importante de la zona del Caracol, es la que funciona como una filtradora natural. Cuando pasa por un lado hacia el otro, es decir, cuando hay una secuencia paulatina de manera muy lenta, precisamente por eso se llaman ecosistemas lénticos. Los ecosistemas lénticos no es un río, no es un oleaje constante, es un paso muy, muy leve entre una zona a otra. Este tipo de paso, este tipo de flujo, lo que nos proporciona es un sistema de oxigenación continua, pero con una lentitud que va a ayudar a que la oxigenación vaya haciendo el trabajo de depuración. A través de la fotosíntesis de las plantas y a través de los sedimentos que se encuentran en el lugar, va añadiéndole componentes para descomponer todos estos nutrientes, agarrarlos para que se puedan proliferar las plantas y atrapar el dióxido de carbono y otros nutrientes que no les sirven al medio ambiente, para fijarlos en esta que se llama biopelícula por microorganismos. ¿Qué quiere decir la biopelícula? Las bacterias se encapsulan adentro de todos estos sedimentos que se encuentran naturalmente en la zona. Hay mucho tesontle, hay mucho tipo de sedimento que es poroso. En esos poros se van a quedar atrapados. Y esto va a ayudar a que esta biopelícula haga la descomposición más adecuada para este tipo de aguas. Lo que sucede es que tenemos un proceso que no hay que aclorarlo, no hay que añadirle ningún otro elemento, porque naturalmente se está haciendo la depuración. Es un método completamente ecológico porque no se añaden elementos ajenos al sitio, y además de muy bajo costo, precisamente porque no hay que invertir grandes cantidades para poder hacer este tipo de intervención. Hace que mejore el suelo. ¿Por qué? Porque cuando llega el agua, precisamente deja de hacerse esta erosión que se tiene en el lugar. Más adelante vamos a ver unas fotografías de cómo se encontraba el Caracol con este proceso de fisuramiento y de cárcavas incluso, en donde significa que no ha recibido agua en mucho tiempo. Aun cuando llueva, es importante comentar esto, y se puedan ver espejos de agua, el suelo no tiene la capacidad para retener. Necesitamos intervenir para que se pueda provocar esta proliferación de plantas y esta regulación de agua. Ayuda a retener el agua, que como comentaba, ayuda a tener menos erosión y controla los olores. ¿Qué quiere decir? Que al principio se va a ver esto, pero paulatinamente va a ir mejorándose el agua y ya no va a tener ni siquiera una percepción de agua de drenaje. Esto además es un área natural protegida. Esto también es importante señalarlo. Estamos incluidos dentro de un ANP, que es un área de protección de recursos naturales, en la que el agua precisamente es el elemento más importante a conservar, porque es la que genera el ecosistema al que queremos atender. Entonces va a implicar un beneficio ecológico, social y además cultural, porque como hace un momento nos comentaba la presidenta, esto siempre debió de haber sido un lago. Es recuperar también esta identidad lacustre.
humedales en cuestión de cómo es que las plantas, el suelo, van a ayudar a recuperar el oxígeno. Hace la fotosíntesis a través de este humedal, la proliferación de este tipo de plantas, y el carbono se va a quedar atrapado en estas raíces y en este tipo de suelo. Está comprobado ya en estudios bastante avanzados con respecto a cómo funciona esto, que los suelos pueden quedarse atrapados, en los suelos puede quedar atrapado el carbono durante siglos. ¿Esto qué quiere decir? Que funcionan mucho mejor como captadores de carbono, incluso que los mismos bosques, que es lo que más se nos viene a la mente con cuestión de fijación de carbono o captación de carbono. Esto ayuda, o sea, si se fijan, no solamente nos está ayudando a controlar la cuestión de una regulación de agua, sino también de oxígeno. Eso quiere decir implicar mejoras en la calidad del aire. Esto nos ayuda a que nos va a dar un oxígeno más puro para respirar, no solamente a las colonias vecinas, sino es un regulador climático regional. La cuestión es que se queda el carbono guardado y no se va a escapar en mucho tiempo, se va a quedar allí, precisamente se va a ir soltando el oxígeno paulatinamente, igual que como funcionan el agua paulatinamente se va a ir saneando, paulatinamente también se va a ir saneando este aire. El humedal también nos da oxígeno, atrapa el carbono y es un beneficio para el clima y la comunidad. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cómo es que funciona el caracol? Se ha comprobado también topográficamente por varios estudios que tienen que ver con modelaciones digitales para saber cuál es la topografía, cómo es el tipo de suelo. Estas flechitas lo que nos indican es cómo estuvo diseñado en los años 50 este tipo de circulación de agua. Eso quiere decir que ya no tenemos que intervenir con respecto a cómo vamos a provocar este flujo, este serpenteo que nos va a ayudar a que se vaya oxigenando el agua. Este serpenteo naturalmente lo tiene el caracol. Es un beneficio tremendamente importante porque entonces no hay que invertir en bombeo, que es una de las cosas que más se tiene que invertir a la hora de oxigenar agua, de tratar el agua. Esto lo hace naturalmente debido al tipo de topografía. Estas flechas explican cómo es que circula el agua en el propio territorio, sin ningún tipo de intervención. Ahora, ¿cómo le ayudamos? Vamos a formar estas celdas que se encuentran ahí. ¿Cómo formamos celdas? Por medio de bordos. Si se fijan, los círculos concéntricos ya se encuentran. Eso también es un ahorro tremendo. No hay que intervenir haciendo esos bordos, ya existen. Pero sí tenemos que subdividir estos anillos para que en estas celdas se trate el agua con esta velocidad lenta que necesitamos. Si no lo intervenimos, el agua empieza solamente a circular y se va a dispersar y se va a evaporar. Necesitamos retenerla en celdas. Estas celdas van a contener este tipo de plantas, pero retenidas en espacios menores para que se pueda hacer este tipo de circulación. ¿En qué nos ayuda? Vamos a mejorar la calidad del aire, como hace un momento comentaba, porque el paso paulatino aumenta la eficiencia del intercambio gaseoso. Las plantas acuáticas, sobre todo el tule, hay una especie buenísima del lugar que se llama tifa. El fitoplancton libera el oxígeno como subproducto de esta fotosíntesis, lo que añade oxígeno directamente al agua. Tenemos la oxigenación del sedimento por las plantas, que es básicamente lo mismo, pero que se va a fijar en el suelo. La circulación del agua, que como comentaba, emula un sistema de ciénaga. Eso también es importante, porque ya tenemos la experiencia previa de toda la parte oriente del lago de Texcoco, en donde se aplicó un sistema bastante similar por medio de celdas, en el cual vimos que sí se podía lograr este tipo de depuración. Y además se preservan los hábitats de las aves. Ya en este momento tenemos una cantidad asombrosa de avifauna sobre todo, pero también al mismo tiempo va a procurar que lleguen otro tipo de especies. Si podemos ir haciendo clic, esa es la manera en cómo se está saturando actualmente el caracol.
Ingresamos primero por la parte poniente, adelante, para poder empezar después a ingresar por la parte norte. Si se fijan, estamos reproduciendo la manera en cómo funciona el propio caracol naturalmente, para poder después llegar a este tipo de imagen. Este es un render, esta es una perspectiva de cómo quisiéramos que sería un área en donde hay 550 hectáreas inundables, que es todo esto, son esos espejos de agua, y 200 hectáreas precisamente en donde ahora hay algunos restos de escombros o algunos restos de suelos, de sedimentos, que los podemos transformar en áreas recreativas. La siguiente, por favor. Este es el avance que tenemos a la fecha. Me parece que... Otro, por favor. Esto es el avance que tenemos hasta ahora. Ya tenemos completados estas celdas y ahora falta precisamente la parte norte para poder ingresar el agua al centro, y la parte oriente ya también vamos a empezar a ingresar por la parte de la ciénaga de San Juan, que es la ciénaga que se encuentra aquí al lado. En este momento ya tenemos 123.8 hectáreas inundadas y los bordos construidos unos 2.5 kilómetros. La siguiente, por favor. Esto es importante que también lo conozcamos, que es el contexto geográfico. El caracol no es un elemento aislado, no es un laguito que se nos ha ocurrido. Pertenece a un sistema lacustre muy importante que beneficia no solamente a las colonias aledañas, las partes periféricas del caracol, beneficia a todo el Valle de México. Entonces, no solamente se está propiciando elevar la calidad de vida de la población aledaña, sino está inmerso dentro de un área natural protegida que tiene 14.400 hectáreas, lo cual le beneficia porque se incorpora a un sistema lacustre que le va a hacer más fácil la manera de recuperar el acuífero profundo. Entonces, si se le añade este elemento a todo el sistema que ya se está recuperando exitosamente del lado oriente del área natural protegida, el lago de Texcoco, que es la zona de Jalapango, la zona de Texcoco Norte, la zona de la ciénaga de San Juan, entonces es mucho más fácil poder llegar a esta recuperación hídrica. Tenemos entonces que vamos a regresarle la vocación lacustre del sitio para hacer este ecosistema de una forma del humedal consciente. ¿Esto qué beneficio trae? La regulación de grandes avenidas, precisamente para evitar este tipo de inundaciones en las zonas periféricas, y con ello el tratamiento de las aguas combinadas. Recarga del acuífero, porque esta estabilización del suelo va a provocar que deje de haber tantos socavones, deje de haber hundimientos diferenciales en una zona que no olvidemos. El agua no va a delimitarse a los límites del caracol, el agua recuerda. El agua tiene memoria. Lo que vamos a hacer es decirle, vente para acá, acá tenemos un área en donde puedes almacenarte y donde te vamos a tratar. Entonces ahora ya tenemos 200,000 habitantes directamente beneficiados, que son estas colonias aledañas, hace un momento lo decía la presidenta, y 2 millones de habitantes que serían beneficiados por recuperación de cuerpos de agua. ¿Eso qué quiere decir? También cuando ellos hagan sus pozos, por ejemplo, cuando hagan las perforaciones, no van a tener los pozos tan bajos, o la calidad del agua incluso que salgan de estos pozos va a ser mucho mejor y van a ser menos profundos. Y los 10 millones de habitantes del Valle de México es por el mejoramiento ambiental. El caracol se queda inmerso dentro de un sistema lacustre que es un regulador climático. La siguiente, por favor. Estas son fotografías para que vean cómo ha sido la evolución en la intervención del caracol. Aquí tenemos la fotografía de enero, en cómo empieza a entrar el agua, cómo pueden ver el tipo de calidad de agua que es, cómo está el suelo y cómo está el tipo de vegetación. Para el mes de febrero ya teníamos este tipo de agua, que si pueden ver el agua que es agua negra, y podemos ver cómo ya empiezan a generarse gamas y la descomposición de residuos orgánicos. Ya forma un agua verdosa, que algunos dirán que
esto nada más es una proliferación de contaminación, pero no, esto nos está haciendo posibilidad de hacer la fotosíntesis, que es precisamente la generación de oxígeno. La siguiente, por favor. Estos son los bordos que se comentaban hace un momento para hacer la delimitación de celdas. Pueden hacerse con la maquinaria o incluso con brigadas que se establecieron para hacerlo de manera manual. Esto lo que va a hacer es que contienen el agua en un lado y a través de un sistema de embudo, por así decirlo, se hace una pequeña abertura para que se haga un paso paulatino de una celda al otro. La que sigue, por favor. Así tenemos entonces en el mes de marzo y abril, si se fijan cómo cambió la vegetación, cómo cambió además la calidad del agua, que ahora empezaron a llegar ya algunas especies de avifauna. Ya tenemos garzas, ya tenemos chorlitos, ya tenemos patos. La siguiente, por favor. Y aquí ya pasamos del anillo 1, ahora ya empezamos a ingresar agua al anillo 2. Esto es abril y mayo. Fíjense cómo cambió de un lado el agua como está y la calidad del paisaje hacia la otra que todavía no ingresa. Estos son los tipos de bordos para el anillo 2. Fíjense cómo está el paisaje aquí y cómo está el paisaje acá. La siguiente, por favor. Esto es para que vean la escala. Estas son las celdas. Esta es una celda y si se fijan, la propia topografía del lugar y las plantas, la vegetación, el tipo de suelo nos va creando este tipo de serpenteo que va a ayudar a que vaya depurando el agua. Ahí está, ese es el zoom del paso de agua. De ese tamaño son los vertedores, precisamente para que no se vacíe una celda hacia la otra, sino que alcance a depurarse el agua y ya cuando tenga mejor calidad se pase a la otra. Esta otra celda va a tener mejor calidad, etcétera, etcétera. ¿La que sigue? Sí. Ahí estaría el anillo 2. El anillo 1 ya se saturó, ahora empieza a llenarse el anillo 3. También es para que vean el tipo de paisaje que tenemos en los anillos que no están intervenidos. La siguiente, por favor. Ahí está el anillo 1, que es donde empezó a entrar el agua en enero. Aquí el anillo 2, cómo se empezó a inundar, y el anillo 3 cuando todavía no está inundado. La que sigue. Esta es para que vean cómo está el paso de agua. La que sigue. Y esto es para que vean cómo quedó ya con el agua mejorada adentro del anillo 1. Y ya esto ya creó todo un ecosistema, que ahorita ya hay aves migratorias, ya hay patos y ya hay garzas, etcétera, que no podrían llegar si el agua no se hubiera mejorado. El que llegue este tipo de especies al lugar, lo que nos está haciendo es un indicador del mejoramiento de la calidad de agua. La que sigue, por favor. Esta es otra perspectiva, este es el anillo 1. Aquí fue donde empezó a ingresar el agua, cómo fue mejorando. Aquí es el anillo 2 y el paso paulatino hacia el 3. Se fijan cómo va hasta visualmente cambió ya el panorama. La que sigue, por favor. Esta es otra perspectiva. La que sigue. Y esta es la más nueva. Este es este mes en donde ya estamos empezando a entrar agua al anillo 1, pero del lado oriente. Allá queda la fase intervenida surponiente y ahí están para que vean cómo cambia la panorámica cuando ya está intervenido, cuando todavía no hay intervención. Eso sería